Buenos días a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener la clase asincrónica para el grupo 2 porque mi computadora no se está conectando a internet. Hasta hace poco fue que pude arreglarlo, entonces por eso la clase de hoy va a ser grabada. Vamos a llevar la clase de una manera similar a como lo habríamos hecho en una modalidad sincrónica. Cuando vean una pregunta, por ejemplo estas dos que tenemos aquí, ustedes lo que tienen que hacer es ponerle pausa al video, tratar de resolverlo y después dejarlo continuar para ver si el procedimiento que ustedes escogieron para hacerlo estaba correcto o incorrecto y que más o menos cómo se podría tratar de resolver cada uno de los ejercicios. El primero de hoy dice: se realizó una encuesta para identificar las bebidas favoritas entre café, té y chocolate. Los resultados se resumen en el siguiente diagrama. Y ese es el diagrama que tenemos. Acuérdense que nosotros a veces habíamos hecho este diagrama a partir de los datos que nos daban. Ahora ya nos están dando el diagrama completo y está, ¿cómo decirlo? Ya está completamente hecho. O sea, ya no hay que separar, ya no hay que agarrar los que están aquí, después distribuirlos, ni nada. Ya tenemos completo, pero tenemos que saber cómo interpretarlo para responder las preguntas que nos están haciendo, para ver cuál de todas estas afirmaciones es verdadera. Veamos, los que están aquí en medio son 15 personas que les gusta tanto el café como el chocolate, como el té. Muy bien. Estos que están aquí son 10 a los que les gusta el café y el té. Estos 7 les gusta el chocolate y el té, y esos 8 son los de café y chocolate. ¿Verdad? Vean que aquí nos están diciendo cuál bebida es cuál. Y los que están por fuera de esas uniones son los que únicamente toman la bebida respectiva. Por ejemplo, esos 17 únicamente toman chocolate, esos 16 té, esos 21 café. Ok, ahora veamos cuál de todas estas afirmaciones es verdadera. La número 1 dice que hay 23 que toman solamente té y café. Vean que nos están diciendo que únicamente toman esas dos bebidas. O sea que tenemos que buscar dónde está la unión de las personas que toman té y café. Entonces aquí tenemos té y aquí tenemos café. La unión de las dos bebidas es estas 10 personas. Entonces estas 10 personas únicamente toman esas dos bebidas, café y té. Pero vean que únicamente son 10. Y la respuesta dice que son 23. Así que esta afirmación es incorrecta. La segunda dice que hay 25 que toman té o chocolate. Entonces, ¿quiénes toman té o chocolate? Tenemos que buscar todos los que tomen té y todos los que tomen chocolate. Entonces, tendríamos estos 16, estos 10, 15, 7, 17 y esos otros 8. ¿Verdad? Ustedes pueden hacer toda esa suma y se dan cuenta que ese resultado es mayor que 25. Entonces, en realidad hay más de 25 personas que toman té o chocolate. Así que esta afirmación también es incorrecta. La afirmación 3 dice que hay 40 que toman al menos dos de las bebidas. Entonces, ¿cuáles son los que toman al menos dos de las bebidas? Son los que están en un área que esté en medio de dos o de las tres bebidas que tenemos. Serían entonces estos 8, 7, 15 y 10. 10 y 15 es 25 y 8 y 7 es 15. 25 más 15 da 40. Entonces, al menos 40 toman dos de las tres bebidas, ¿verdad? Entonces, esta afirmación es verdadera. Veamos la última. La última dice que hay 54 que toman al menos una de las bebidas. Entonces, ¿quiénes son los que toman al menos una de las bebidas? Todas las personas que nos están dando. Entonces, tendríamos que hacer toda la suma. Y si toda la suma de todas las personas nos da 54, significa que sí, al menos 54 toman una de las bebidas. Pero si ustedes empiezan a sumar 17 más 7 más 15 más 8 más 21 más 10 más 16, se van a dar cuenta que el resultado es como 94, creo, porque yo lo he hecho antes. Entonces ese resultado es mayor que 54. Entonces, más de 54 personas toman al menos una de las bebidas, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado, porque aquí dice al menos una. Si dijera únicamente una de las bebidas, tendríamos que hacer nada más 17 más 16 más 21, que ese resultado sí da 54. Pero vean que nos están diciendo al menos una de las bebidas. Entonces, en ese caso sí entran todo el resto de personas que toman dos. Y si toman dos es porque toman al menos una, ¿se entiende?
¿verdad? Entonces, por ese motivo, la cuarta no es correcta. Entonces, la respuesta correcta es la 3, ¿verdad? Yo les había puesto que los que toman té y café son 10, los que toman chocolate, yo había puesto que eran 70, pero me equivoqué. En realidad no son 70, no sé cuántos sean porque confundí café con chocolate. Entonces hice los que toman té o café, pero igualmente no va a dar 25, ¿verdad? Es un poco obvio. Entonces ahí ustedes lo pueden corregir. Pero bueno, continuemos. La siguiente pregunta dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de libros leídos por una persona en los últimos 6 años. Y tenemos todos los años, ¿verdad? Y tenemos el número de libros leídos. Así que tenemos que ver cuál es la pregunta que nos están haciendo ahora. Según la información anterior, ¿en cuál año se leyó 50% más que en el año anterior? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ver en cuál año se está leyendo la mitad más de lo que se había leído el año anterior. Por ejemplo, si usted en un año leyó 6 y en el siguiente leyó 9, significa que está leyendo un 50% más, porque ¿cuál es el 50% de 6? Es 3. Entonces, si usted en el próximo año está leyendo 9, es porque está leyendo 3 más, o sea que está leyendo el 50% más de lo que leyó ese año. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente lo confunde y dice, bueno, 50%, vamos a decir que este año leí 6, entonces en el siguiente leo 12 y entonces está bien, ¿verdad? No es así. O si no pensar, bueno, aquí leyó 12 y en el siguiente leyó 6, entonces en el siguiente leyó 50% de lo que leyó antes. Entonces tiene que ser 2007 la respuesta correcta. Y otra vez no, porque más bien está reduciendo la cantidad de libros. Y vean que aquí lo que está diciendo es en cuál año leyó el 50% más, o sea, tiene que ser más que en el año anterior, no menos. Si es menos, está incorrecto, ¿verdad? A partir de eso, veamos las opciones. La primera dice que en el 2005. Veamos cuánto leyó en el 2005. En el 2005 leyó 10 y en el año anterior haya leído 5. 5 más 5 es igual a 10, o sea que leyó 5 libros más. ¿Qué significa esto? Que leyó un 100% más de libros de los que leyó el año pasado. Entonces, 2005 no es la respuesta correcta. Opción 2 dice 2006. Veamos en el 2006. En el 2006 leyó 12 libros más. 12 libros, perdón. Y en el 2005 haya leído 10. El 50% de 10 es 5, así que para que haya leído el 50% más, habría tenido que leer 10 más 5, que es 15. Y 2 es el 20%, entonces en realidad está leyendo 20% más y estamos buscando 50% más. Entonces por eso 2006 tampoco es la respuesta correcta. 2007 es este año, ahora que habíamos dicho que más bien redujo la cantidad de libros en un 50%, entonces esta no nos sirve. Ahora hay que ver la última opción, que es 2008. Ya sabemos que esa es la respuesta correcta porque ya descartamos 3. Entonces, de ahí, esa tiene que ser la solución. 2008. Vemos que en el 2008 leyó 9 libros. En el 2007 había leído 6. El 50% de 6 es 3. Entonces, si en el siguiente año leyó 9, es porque está leyendo 50% más que los del año anterior. Entonces, por eso, la opción 4 es la respuesta correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Bueno, veamos si es una pregunta. ¿Verdad? Esas preguntas recuerden que no van a salir en el examen. Esas son las de completar oraciones. Estas no van a salir porque es un tema que nada más se veía en el TEC. Y como ahora el único examen que se va a hacer es el de la UCR, estas ya no nos sirven de práctica porque no nos van a aportar nada para tener técnicas de resolución en problemas de la UCR. ¿Verdad? Entonces vamos a pasarlas. Ustedes ahí pueden ver cuáles son las respuestas, por si tuvieran dudas, si las quisieran hacer, no sé, para gastar el tiempo. Entonces vamos ahora con la siguiente, que dice, la siguiente lista de precios corresponde a diferentes sabores de helados en cierta heladería. Y tenemos todos los helados. Si el helado de menta se aumenta en 75 colones y cada uno de los otros sabores en 50 colones,
¿cuántos helados son más caros que el de menta? ¿Verdad? Es una pregunta muy sencilla, nada más tenemos que hacer lo que nos está indicando, ¿verdad? Subirle al de menta 75, que el de menta es este, ¿verdad? Entonces quedaría en 500. Y a cada uno de los otros sabores le sumamos 50 y vemos en cuánto quedan cada uno. Y contamos cuántos son más caros que el de menta. Y ya con eso tenemos cuál es la respuesta correcta. ¿Verdad? Aquí yo les puse los precios nuevos. El de vainilla quedaría en 575. El de chocolate en 550. El de café en 625. Y vean que esos son los únicos que quedan con un precio mayor a 500. Que 500 es el precio del de menta. Entonces, como nada más hay tres, esos tres son los únicos más caros que el de menta, así que la respuesta correcta es la opción 3. Veamos la siguiente pregunta. Dice, se lanza una bola que va rebotando por el suelo. En cada rebote se desplaza horizontalmente la mitad de la distancia recorrida en el rebote anterior. Si entre la primera y la quinta vez que la bola tocó el suelo se desplazó horizontalmente 60 metros, ¿cuántos metros recorrió entre la segunda y tercera vez que tocó el suelo? Y tenemos todas las opciones. ¿Verdad? Aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Ir probando cada una y ver con cuál de todas esas tiene sentido hacer al final 60 metros entre la primera y la quinta vez que la bola toca el suelo horizontalmente, ¿verdad? Esa es una opción, pero la que yo les voy a enseñar es una opción más matemática, que es por medio de una ecuación. Entonces, podemos imaginar que el primer salto es una distancia X, ¿verdad? Porque eso nos está diciendo que él recorre una distancia X en el primer salto, en el siguiente hace la mitad de eso, en el tercero la mitad y en el cuarto la mitad de eso. Y en total hace 60, ¿verdad? Esa sería la primera vez que toca el suelo, la segunda, la tercera, la cuarta y en la quinta ya hizo 60, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Despejar cuánto es X. Entonces, si ustedes empiezan a despejar X, nada más hacen la suma de todo esto, un octavo más un cuarto más un medio más 1. Eso les da 15 octavos. Entonces 15 octavos de X es igual a 60. Este 8 pasa a multiplicar. Este 15 pasa a dividir. Y entonces ya ustedes nada más hacen la operación y les queda al final que X es igual a 32. Entonces, teniendo esto, sabemos que X es igual a 32. Entonces, la distancia que hay entre la segunda y la tercera vez es un medio de 32, que un medio de 32 es 16. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Porque vean que aquí es la primera vez que toca el suelo. Y es un medio, es lo que él hace entre la segunda, ¿verdad? Porque cuando sube esto, baja aquí, toca la segunda vez y cuando recorre esa distancia está tocando la tercera vez y eso es lo que nos está preguntando. Entonces, por eso la respuesta correcta sería un medio de X, que sería un medio de 32 y eso es igual a 16, entonces la opción 3 es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, aquí lo único importante es saber cómo hacer la ecuación. Si ustedes plantean bien la ecuación, ya pues prácticamente tienen todo listo, ¿verdad? Porque no hay nada más aparte de eso, es nada más saber resolver y darse cuenta que esto de un medio de X es la distancia entre el segundo y la tercera vez que toca el suelo. Y ya con eso tienen todo listo, ¿verdad? Aquí creo que es un 15 más bien en vez de 5. ¿Verdad? Ahí se me fue. Entonces, para que lo corrijan. Ahora vamos a empezar con el tema nuevo, que es variaciones, combinaciones y permutaciones. En realidad esas preguntas ya las hemos visto, pero no hemos entrado ya como a las ecuaciones o fórmulas que ustedes pueden usar para resolver ese tipo de problemas. Son fórmulas que no vienen en el examen, entonces ustedes se las van a tener que aprender, pero no son nada difíciles. O sea, se diferencian una de la otra nada más como en una letra y un símbolo, literalmente. Entonces, vamos a verlo, vamos a ver algunos ejemplos y con eso terminaríamos la clase, ¿verdad? Porque en realidad no teníamos mucho por avanzar hoy. Veamos, lo primero son las variaciones. ¿Qué son las variaciones? En una variación lo que se hace es escoger un número k, ¿verdad? Un número cualquiera, determinado de elementos de un grupo. Por ejemplo, se tiene
un grupo de 5 personas y escoge 3, ¿verdad? Con n elementos en total, y ver de cuántas maneras se pueden ordenar. Es como cuando usted le dicen, usted tiene 10 personas en una fila, ¿de cuántas maneras puede ordenar a esas 10 personas? ¿Verdad? Eso es una pregunta de ese tipo. Y algo importante de las variaciones es que en las variaciones el orden importa. ¿De qué manera importa el orden? O sea que si usted pone a Juan antes de Felipe, no es lo mismo que poner a Felipe antes de Juan en una fila, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice que el orden es importante. Ahora, la ecuación para hallar una variación es la siguiente. Variación es igual a n factorial. Acuérdense que habíamos visto que era n factorial, ¿verdad? N factorial es multiplicar un número por todos los números que están antes de él. Por ejemplo, tengo 3 factoriales, multiplicar 3 por 2 por 1. 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es todo. Y abajo tengo la resta. Por ejemplo, si yo tengo 5 y agarro 3, tendría que hacer 5 menos 3. Eso da 2. 2 factorial, o sea, 2 por 1. Y ya. Entonces, con eso, ya tengo cuántas son las maneras en las que los puedo ordenar. Por ejemplo, Juan, Marco y José corren una carrera, ¿verdad? Ya tengo todos los miembros del grupo. Son 3 miembros del grupo, Juan, Marco y José. ¿De cuántas formas posibles podrían llegar 2 de ellos a la meta de primero? Entonces, vean que estoy agarrando nada más a 2, ¿verdad? ¿Y de cuántas maneras podrían llegar? De 3. Entonces, tengo 3 elementos en total, pero nada más quiero agarrar a 2. Entonces, pongo arriba 3 factorial. Y abajo pongo la resta. 3 menos 2 factorial. 3 factorial, ¿cuánto es? 3 por 2. 3 menos 2 es 1. 1 factorial es 1. Entonces quedaría 3 por 2 entre 1. Y todo número dividido entre 1 es nada más lo de arriba. Entonces sería 3 por 2, que es igual a 6. Entonces hay 6 maneras diferentes en las que podrían llegar 2 de ellos a la meta de primero, ¿verdad? Y ya esa es la respuesta. Sencillo, no es nada complicado, nada más saber cómo aplicar la fórmula. Recuerden que se la tienen que aprender. Esto no viene en el examen. Ahora veamos las combinaciones, que es muy parecido, nada más que en las combinaciones el orden no importa. Entonces, ¿qué se hace en las combinaciones? Lo mismo, escoger un número cada determinado de elementos de un grupo con n elementos en total y ver de cuántas maneras puede ocurrir un acontecimiento. En las combinaciones el orden no importa. La ecuación para hallar una combinación es la siguiente. Vean que es muy parecida. Es agarrar n factorial, o sea, el total de elementos factorial, dividido entre n menos k factorial, o sea, lo mismo a la otra, la resta del total menos lo que estoy agarrando, factorial, pero ahora también multiplico por el factorial de lo que estoy agarrando. Por ejemplo, si estoy agarrando 3, tendría que ser 5 menos 3, que es 2 factorial, por 3 factorial. Es la única diferencia, ¿verdad? Esta letra es lo único diferente. Para que le presten atención, con que ustedes sepan esta parte, nada más dicen, bueno, cuando es combinación tengo que poner ahí la otra letra. Y punto. Entonces, ¿a qué se refiere que aquí el orden no importa? Por ejemplo, tengo 10 amigos y necesito que vengan 2 de ellos a ayudarme a estudiar para el examen de admisión. ¿Cuántos grupos podrían venir a ayudarme? Vean que yo estoy agarrando nada más grupos de 2. Entonces, no importa si en esos grupos de 2 está primero Felipe y después Juan, o primero está Juan y luego Felipe, es lo mismo. El orden ahí no me está importando, pero nada más estoy agarrando 2 personas, entonces tengo que ver de cuántas maneras diferentes puedo agarrar yo a 2 personas de todo el grupo. Entonces sería ser, aquí es una C, ¿verdad? Aquí en vez de V de variación es C de combinación. Entonces sería C es igual a total. Vean que el total son los 10 amigos que tengo. Sería 10 factorial dividido entre 10 menos 2, que eso es 8 factorial, por 2 factorial. Y si ustedes hacen esa operación, vean que este 10 factorial es como 10 por 9 por 8 factorial. Entonces ese 8 factorial se podría cancelar con este 8 factorial. Y 10 por 9 se cancelaría. Bueno, lo operaríamos con este 2. 10 se cancela con 2. ¿Verdad? 10 entre 2 es 5 y 5 por 9 es 45. Entonces 45 grupos. ¿Verdad? Eso ustedes lo pueden hacer a mano. No es necesario usar la calculadora. Entonces, ¿cuántos grupos podrían venir a ayudarme? En total podrían venir 45 grupos, todos ellos diferentes.
Y ahora veamos las permutaciones. Las permutaciones son variaciones, pero son variaciones donde estoy agarrando el total de elementos, ¿verdad? Entonces, como son variaciones donde agarro el total de elementos, lo único que me queda es n factorial, es decir, el total factorial. Por ejemplo, cuando teníamos la pregunta de la fila, donde hay 5 personas, y me decían de cuántas maneras puedo ordenar esa fila. Estoy agarrando a las 5 personas y estoy viendo de cuántas maneras puedo ordenar a esas 5 personas. El orden importa, entonces lo que yo hago es hacer 5 factorial, que era 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me da, si no me equivoco, 120 formas. Entonces tengo 120 formas de ordenar a esas 5 personas en una fila. Eso es una permutación, donde yo agarro a todos los elementos de un grupo y veo de cuántas maneras puedo ordenarlos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, permutación es igual a n factorial. Por ejemplo, Juan, Marco y José corren una carrera. ¿De cuántas formas posibles podrían llegar a la meta? Vean que ahora son los tres. Tengo que ver cómo podría llegar. Uno de primero, el otro de segundo y el otro de tercero. Entonces sería hacer 3 factorial. Entonces sería 3 por 2 por 1. Es muy parecido, vean, incluso da la misma respuesta. Entonces pueden analizar eso lógicamente y ver por qué da la misma respuesta. Es como hay algo de tarea. ¿Y por qué la fórmula de la permutación es n factorial? Porque vean que en la, en la variación yo estoy agarrando k elementos, pero si yo agarro k elementos que sean iguales a n elementos, es decir, si yo agarro el total sería abajo n menos n. N menos n es 0 y 0 factorial es 1. Y recuerden que todo número dividido entre 1 me da el mismo número. Entonces, como aquí yo tendría n factorial dividido entre 1, lo único que queda es n factorial. Y de ahí es de donde sale la permutación. Algo importante, ¿verdad? Recuerden que el 0 factorial es igual a 1. No es como en los números normales, que 0 es 0 y dividir entre 0 es algo imposible, ¿verdad? Para casos de factoriales, el 0 factorial es igual a 1. Veamos ahora aquí un resumen, ¿verdad? Aquí se pone, ¿verdad? Importa el orden. Si importa el orden, es variación o permutación. Si no importa el orden, son combinaciones. Algo fácil, ustedes pueden decir, si importa el orden, permutaciones. Permutaciones, ustedes dicen princesas. Entonces, a las princesas les importa el orden. Combinaciones son caballeros. Entonces, a los caballeros no les importa el orden. Y variación lo pueden ver también como vanidad. Entonces, si alguien es vanidoso es porque quiere que todo esté ordenado. Entonces, V y P, variaciones y permutaciones, importa el orden. Combinaciones, no importa el orden. Es como el truco que yo he visto en un video para poder recordarlo. La verdad a mí me sigue funcionando hasta ahora. Y recuerden que la diferencia en las combinaciones es que yo aquí hago una multiplicación de lo que estoy tomando, ¿verdad? Lo único que cambia es el denominador. Y en las variaciones yo hago factorial del total de elementos entre la resta del total y lo que estoy tomando y el factorial de lo que me desarresta. Eso es todo. Y en las permutaciones tomamos todos los elementos y hacemos el factorial de esa cantidad de n elementos. ¿Verdad? Eso ustedes le pueden tomar aquí, qué sé yo, un screenshot, lo guardan, se lo comparten a sus amigos para que ahí por lo menos tengan un tema de que hablar. No sé, hagan lo que consideren posible para aprenderlo, porque si hay muchas preguntas de este tipo en el examen. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una madre va con sus 2 hijos al cine. Se van a sentar en un espacio de 4 butacas. ¿De cuántas formas se pueden sentar los 3 de modo que siempre quede una butaca vacía? Y aquí tendríamos que pensar cuál es la forma de solucionarlo, ¿verdad? No les pongo opciones porque la idea es que ustedes lo intenten hacer y lleguen a cuál es la solución. Entonces pueden ponerle pausa, tratar de resolverlo y ahorita continúan. Ok, entonces vean, el orden importa. Sí importa, porque no es lo mismo tener primero al hijo 1, luego al hijo 2, que tener primero al hijo 2 y luego al hijo 1, después a la mamá, o después el espacio vacío, después a la mamá. Entonces, el orden importa. Si el orden importa, es que tenemos que pensar en que es una variación o una permutación. Aquí no nos tenemos que confundir con las personas y los campos, porque vean que lo que estamos haciendo es ver cómo se pueden acomodar los campos, no las personas, porque queremos ver de qué manera pueden quedar un campo ocupado por la mamá, otro por el hijo 1, por el hijo 2 o por el espacio vacío. Entonces estamos viendo cómo ordenar las butacas,
No estamos viendo si nada más estamos tomando 3, porque vean que estamos tomando 4. Entonces ustedes pueden decir, voy a pensar que en realidad son 4 personas, el hombre invisible, el hijo 1, el hijo 2 y la mamá. Entonces quiero ver cómo ordenar esas 4 personas. También lo pueden ver así, una fila de 4, ¿verdad? Como el caso que otra vez volvemos al caso de la fila de 5 personas, nada más que ahora pensemos en una fila de 4 personas, que una es el hombre invisible porque una butaca tiene que quedar vacía, si ustedes lo quieren ver así. Entonces hacen 4 factorial, y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces en total ustedes tienen 24 formas posibles. Y esa es la respuesta al ejercicio. Esa fue una pregunta que de hecho a mí me salió en el examen de admisión cuando yo lo hice por primera vez en el 2018. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que esa es una pregunta de examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar de modo que el dígito de las unidades sea 1 y los otros sean 3 dígitos distintos del 1 al 7? ¿Verdad? Y tenemos 5 opciones. Entonces, piensen y ahorita continúan el video para dar la respuesta. Ok. Vean que los números van del 1 al 7. No se pueden repetir las opciones, entonces se dan así. Para la primera posición yo voy a tener 7 opciones. Para la segunda voy a tener 6 opciones. Y para la tercera voy a tener 5 opciones. Aquí no estoy aplicando las fórmulas anteriores porque siento yo que se puede ver más simple así. O sea, me dicen que es un número de 4 dígitos, ¿verdad? Y luego me dicen que el último dígito siempre va a ser 1. Entonces el último dígito no lo voy a tocar porque va a ser siempre igual. Pero me dicen que los otros 3 dígitos van a ser distintos y tienen que ser del 1 al 7. Entonces, realmente esta pregunta lo que usted le está diciendo es cuántos números de 3 dígitos distintos del 1 al 7 se pueden formar. Este 1 es como un distractor. Entonces, usted lo que hace es multiplicar. Tengo para la primera posición 7 posibilidades. Para la segunda tengo 6 posibilidades, ¿verdad? Porque ya aquí gasté una. Y para la siguiente, para la tercera posición, tengo nada más 5 posibilidades porque ya gasté 2. Entonces hago 7 por 6 por 5. Y 7 por 6 por 5 da 210, ¿verdad? 7 por 6 es 42. Y 42 por 5 es 210. Entonces tengo 210 posibilidades distintas. Entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos 3 turistas, 2 destinos diferentes para viajar y cada turista solo puede ir a un destino. ¿De cuántas maneras distintas se pueden organizar los viajes? ¿Verdad? Piensen, aquí yo les puse una pista para ver si ustedes llegan a cuál es la solución. Ok, ya pónganle pausa y ahorita continúo. Vemos que el orden no importa, ¿verdad? Entonces, como el orden no importa, es una combinación. En realidad podría ser combinación o permutación, no importa cómo lo vean, porque vean que tengo 3 turistas y cada turista tiene 2 opciones. Entonces, no importa si escoge una y luego la otra, porque nada más puede escoger una. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene? Tiene 2 posibilidades. Entonces, para el turista 1, tengo 2 posibilidades, pero nada más estoy tomando una. Entonces, vean que este 1 factorial yo lo podría quitar. O sea, ustedes esto lo podrían ver como permutación, como combinación o como variación, que el resultado les va a dar igual. Entonces, para cada persona yo tengo 2 posibilidades. Entonces, como tengo 2 posibilidades, hago 2 factorial, que sería 2 por 1. Entonces sería 2 y todo eso dividido entre 2 menos 1 factorial por 1 factorial. Aquí yo lo pongo con la fórmula, pero si ustedes ven más fácil no hacerlo con la fórmula, sino decir, bueno, cada uno tiene 2 opciones, entonces sería 2 por 2 por 2, ¿verdad? Entonces, aquí cada uno tiene 2 posibilidades. Entonces, vean que nos están diciendo de cuántas maneras distintas se puede organizar los viajes. Entonces, mucho cuidado, no es hacer 2 más 2 más 2, porque de eso no se trata contar las posibilidades. Las posibilidades se cuentan multiplicando, ¿verdad? Porque una posibilidad es 2, pero por esas 2 posibilidades tengo otras 2. Entonces, tengo que hacer 2 por 2. Y por estas otras 2 también tengo otras 2. Entonces, hago
2 por 2 por 2, 2 a la 3, eso es igual a 8. Entonces hay 8 formas en las que se pueden organizar esos 3 turistas para ir a esos 2 destinos diferentes. Entonces la opción 4 es la respuesta correcta. Y ahora veamos el otro ejemplo. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar combinando el 1 y el 7? ¿Verdad? Vean, esa es una pregunta interesante. Pónganle pausa, traten de hacerlo y ahorita continúo. Ahora es importante que reconocer dos cosas, ¿verdad? Si importa el orden y si se permiten repeticiones. Vean que en este ejemplo debemos hacer números de 3 dígitos combinando solamente el 7 con el 1. Entonces, para hacer eso, lo que debemos hacer es ir separándolos por posición. Piensen primero en las posibilidades que tienen dejando el 7 como primer número. El orden importa, así que podemos imaginar una variación repetida por cada casilla. Eso es igual a hacer 2 al cuadrado, con lo que tenemos un total de 4 posibilidades si el 7 está de primero. Vean que aquí yo tengo 2 posibilidades y 2 posibilidades, por eso hago 2 por 2, no hago 2 más 2. Aunque me da el mismo resultado, tenemos que verlo desde ese modo. Entonces yo aquí tengo 2 posibilidades, el 1 o el 7. Entonces sería 2 posibilidades por 2 posibilidades, sería 2 por 2, que es 4, 2 a la 2. Tenemos un total de 4 posibilidades si el 7 está de primero. Sin embargo, se descarta una de estas, ya que se estaría contando la posibilidad de que se repita el 7, lo cual no cumple con ser una combinación de los dos números, ¿verdad? Porque ustedes aquí están poniendo 7 y la posibilidad de que sea 1 o 7 y después la posibilidad de que sea 1 o 7. Sin embargo, hay un caso de todos esos en los que yo estoy contando 7 en la primera posición y 7 en la segunda posición, y ahí yo no estoy combinando el 1 y el 7. Entonces descarto ese caso, y al descartar ese caso me quedan nada más 3. Entonces después hago lo mismo, pero en vez de poner el 7 de primero, pongo el 1. Entonces cuando yo pongo el 1, va a ser el mismo análisis. Voy a tener 4 posibilidades, poniendo en el segundo lugar el 1 o el 7, y en el tercer lugar el 1 o el 7, ahora sería 2 por 2, pero como hay un caso de esos donde estoy haciendo 111, ¿verdad? 1, 1, 1, y eso no es una combinación entre los dos números, ese caso se descarta y me quedan nada más 3. Entonces como tengo 3 por un lado y 3 por el otro, eso es el total de números de 3 cifras que se pueden hacer combinando el 1 y el 7. Entonces en total tenemos 6 posibilidades y la opción 2 es la respuesta correcta. Y para terminar, vamos a llegar a estas dos últimas preguntas que van a quedar de tarea para la próxima clase. Vean que hoy vimos varios ejemplos de lo que son combinaciones, variaciones y permutaciones. Igual hemos visto varios, en las prácticas hay bastantes, sobre todo en las del TEC. En las del TEC hay un montón, sobre todo del tipo donde es ropa, ¿verdad? Que si yo tengo 3 camisas, 2 pantalones y un par de zapatos, ¿cómo los puedo combinar? Eso es hacer, ¿verdad? 3 posibilidades por 2 posibilidades por una posibilidad serían 6 posibilidades distintas. Esa es la forma de responder ese tipo de preguntas. Entonces, para la clase del jueves vamos a revisar esas preguntas, lo que, y si hay dudas, las evacuamos ese mismo día. Entonces traten de revisar estas dos preguntas, y ese día las traen resueltas para ver cómo le quedó cada una a todos ustedes. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.